Nuevamente entonces este domingo, alabando al Señor, vamos a estar recorriendo en la palabra del Señor el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 17 al 21. La prédica de hoy se llama Vence con el bien el mal. Y el hermano leyó recién en Proverbios 25-21, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, ¿no? La posibilidad que tenemos como hijos de Dios de funcionar y de tener una conducta y una actitud totalmente diferente a la del mundo. Un mundo lleno de conflictos, de rencores, guerra, codicia. Entonces, ¿cómo podemos vivir nosotros con estos principios cristianos en medio de todo lo que el mundo es? Pero nosotros estamos en el mundo, pero también el Señor mismo pidió que nos guarde del mal. El Señor mismo nos guarda del mal en el medio de un mundo perverso, en el medio de un mundo que se maneja con unos valores totalmente diferentes a los valores cristianos. Y nosotros entonces tratamos de buscar siempre la paz y la reconciliación. ¿Cuándo? Siempre. ¿Dónde? En todos lados. ¿Con quién? Con todos. Principalmente con los de la fe, ¿no? Pero con todos. Entonces, ofrecemos actos de bondad y generosidad, incluso a aquellos que nos han hecho o nos hacen daño. Nosotros entendemos, nosotros sabemos de la obra del Señor Jesucristo en esa cruz. Nosotros entendemos y sabemos, nuestro culto es un culto racional, no es emocional. La emoción está, por supuesto, pero es racional. Nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros sabemos lo que hizo en esa cruz para remisión de nuestros pecados. Y sabemos también que es el único juez. Y también confiamos en Él para que haga justicia a su tiempo. Pero vamos a recorrer este mensaje, esta enseñanza, no pensando justamente en que llegue la justicia para un hermano o en que llegue la justicia para alguien. Ahí estamos errando también el camino. Sí sabemos que Dios es un juez justo, pero aún así no esperamos la justicia para alguien de ese Dios y juez justo. Porque lo que queremos es ofrecer reconciliación. Lo que queremos buscar es la paz. Y si nosotros queremos reconciliar y queremos buscar la paz, no podemos estar pensando en cuando venga, ojalá venga el juicio sobre él. Porque hay algo ahí en mi corazón que no está bien. Pero sí sabemos cómo obra Dios. Y sí sabemos cómo Dios nos pide que obremos nosotros. Vamos a recorrer, hermanos, en el libro de Romanos, entonces, capítulo 12, versículo del 17 al 21, dice así la palabra de Dios: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 20: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Versículo 21: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este es el título de la prédica de hoy. Venía exhortando un poquito antes el autor en el versículo 14: bendecid a los que os persiguen. Fíjense un poquito más atrás, en el mismo libro de Romanos, capítulo 12, versículo 14: bendecid a los que os persiguen. En el 9, el amor sea sin fingimiento. Un amor sincero nos pide el Señor, no un amor que finge, no un amor que muestra una cara y
y después se toman otras actitudes u otros, o se producen o provocamos o tenemos una conducta diferente a lo que llamamos amor. Porque el amor debe ser sin fingimiento, un amor sincero. El amor sincero no es que está todo bien, bueno, todo bien, está siempre todo bien. El amor sincero es un amor que todo lo espera, que todo lo soporta, que dialoga con un hermano para edificación. Y ese diálogo es un amor sincero, se pone en juego un amor sincero, un amor de ayuda. ¿Para qué? Para edificar y para buscar la paz y la reconciliación. Ya no hay nada por qué luchar, porque el Señor lucha por nosotros. El Señor va adelante, no con ejército ni con tu fuerza, sino con mi espíritu. Nosotros sabemos, tenemos la garantía de eso. Por eso nosotros tenemos que hacer todo lo necesario para para la reconciliación, ¿sí? Debemos dejar de lado todas nuestras inclinaciones naturales. Seguimos teniendo inclinaciones naturales, inclinaciones de la carne. Ahora el Señor siempre nos llama a que andemos o andar en el Espíritu, ¿sí? Mateo 5, 22, 23, recuerden. ¿Y para qué andar en el Espíritu? Para producir el fruto del Espíritu. Anótelo o acompáñeme si quiere a Gálatas 5, 23. En el 22 muestra el fruto, ¿no? ¿Cuál es el fruto? Pero un poquito antes habla de las obras de la carne. Fíjese que hay un contraste grande entre las obras de la carne y las obras del Espíritu. ¿Sí? Porque en el 19, Gálatas 5, 19 dice: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto es uno solo, pero de esto se desprenden muchos. Si hay envidia, si hay celos, si hay enojo, hay difamación, hay murmuración, hay chisme. Uno de estos involucra como 20 más. Se multiplica, la obra de la carne se multiplica, porque el pecado se multiplica. Pero a partir del 22 nos hace el contraste, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. 9, un racimo de 9 actitudes, excelencias, que las podemos ejercer por el Espíritu, porque el fruto del Espíritu es eso. Y cuando ponemos atención en el versículo 23 de Gálatas 5, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Si nosotros como cristianos andamos en el Espíritu y producimos frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, no necesitamos una ley que nos ande persiguiendo y diciendo lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque al producir fruto del Espíritu, cuando andamos en el Espíritu, naturalmente va a salir una forma de estar, ser. Vamos a ejercer ese fruto. No hay ley contra tales cosas. No necesita alguien que me diciendo: vos haces esto. ¿Por qué? Porque sale de un corazón regenerado. Ese contraste es importante, que nosotros estemos bien conscientes, ¿no? Porque si ejercemos las obras de la carne, hay división. Si ejercemos la obra del Espíritu, hay edificación.
Todo me es lícito, pero no todo edifica. Las obras de la carne no edifican. La obra o el fruto del Espíritu edifica. Y esto es importante para las iglesias. Yo digo las iglesias, digo todas las congregaciones, la Iglesia Universal, todos los que formamos el cuerpo de Cristo, hermanos. Por eso es tan importante para una congregación el fruto del Espíritu, para poder estar funcionando correctamente en el cuerpo espiritual de Cristo y poder hacer lo que Dios nos manda. Porque trae mucho problema cuando no andamos en el Espíritu. Trae mucha división, no se edifica. ¿Por qué se creen que en nuestro estatuto habla tanto de la disciplina en un momento? Tenemos un montón de puntos. Principalmente con la práctica del chisme y la maledicencia. Dice, se disciplinará a todo miembro. Yo no sé. Es importante también leer a lo que nos llama. Porque hay nos llama la iglesia, la congregación, y a lo que nos llama el Señor a ejercer. Entonces es importante que estemos edificando. Es importante buscar la paz. Es importante desechar la inclinación natural de nuestro corazón. Porque solo podemos vencer el mal con el bien, Romanos 12:21. Libro de Romanos, estamos capítulo 12 en el 21. No seas vencido de lo malo, no te dejes vencer por lo malo, sino vence el bien. Vence con el bien el mal. Claro, cualquiera que del mundo que escucha esto dice, esto está loco. Jesús es el perfecto ejemplo de cómo vencer el mal con el bien. Anote, por favor. Yo se los leo, después usted va a volver si quiere lo busca, pero para que no nos perdamos. 1 Pedro capítulo 2 versículo 23. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. El mismo Señor nos da el ejemplo. Al someterse a la maldad de sus captores venció el pecado, a Satanás y la muerte. ¿Vieron? No resistió a la maldad. Nosotros debemos ceder a la ira. Debemos ceder a la maldad. Hebreos capítulo 2, anote por favor, versículo 14. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo. Ese día el mal había creído que tenía victoria. Ese día el mal se sentía victorioso. Pero Jesús estaba totalmente entregado a la voluntad y propósito del Padre. Por eso, la importancia de la obediencia. Porque esa capacidad, ese recurso espiritual que nos es dado por el Señor para poder dar bien por mal, lo vamos a poder hacer si estamos en obediencia. El Señor incluso hará que los actos malos cometidos contra nosotros obren para nuestro bien. El Señor dice en Génesis, ¿no? La palabra del Señor, Génesis capítulo 50, versículo 20. Ustedes se acuerdan de José, ¿sí? El hijo de Jacob era envidiado por los hermanos porque tenían una preferencia al padre por ese varón. Le tenían envidia, lo querían matar. No lo mataron, pero lo vendieron. O sea, casi lo matan. Menos mal que uno dijo, no, pero no. Entonces eran 10 hermanos y él, y no lo querían. No les había hecho nada, pero tenían envidia, tenían celos. Porque había un favoritismo de un padre hacia un hijo, hacia ese hijo. Génesis 50, capítulo 50, versículo 20. Es verdad que ustedes pensaron, está hablando José, ¿no? A los hermanos.
Después que había pasado todo, había sido vendido, había sido llevado a Egipto. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo. Salvar la vida de mucha gente. Cuando nosotros podemos estar en obediencia, en una relación íntima con el Cristo, nosotros tenemos la posibilidad de poder dar bien por mal. Y no solo eso, sino sabiendo que va a transformar ese mal que nos puedan hacer o las circunstancias, ¿no?, que uno siente a veces que están en contra o que las cosas no tienen que ser. Sabemos en el Señor que Él va a transformar eso en bendición. Si nosotros, usted me dice, pastor, yo sé eso, y yo también lo sé, pero lo sabemos, pero muchas veces no lo vivimos. Porque para poder dar bien por mal, para poder entender las circunstancias y decir gloria a Dios sea cual sea la circunstancia, yo tengo que vivirlo, pero lo puedo vivir mediante una íntima relación con el Señor. Y entonces usted me dice, bueno, entonces ahora lo vivo, entonces hay más paz, claro. Va a haber paz, no va a haber ansiedad, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de vosotros. Es decir, ¿qué ansiedad puede haber cuando nosotros en una relación íntima con el Señor sabemos cómo obra y sabemos que todo es para bien? Proverbios 25, versículos 21 y 22. Si el que te aborrece tuviera hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Y después en el 22, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza. Ahí ascuas, ¿no? Carbones encendidos, se usaban para derretir metales, purificar metales. Dice, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Está diciendo, mire, así como un metal es purificado por el fuego, un corazón endurecido es ablandado por el bien que se le ofrece en cambio del mal. Eso está diciendo ahí la palabra. Por otro lado, ascua es una cosa que ilumina, es algo que resplandece, ilumina el pecado. Cuando nosotros podemos dar bien por mal, iluminamos de alguna manera el error, iluminamos el pecado, y ese corazón se ablanda, como se ablanda un metal con las ascuas, con ese fuego puesto sobre él, como una purificación. Lo importante entonces de poder tener esta actitud para que un corazón se ablande, un corazón que está en error, que está con ira o está queriendo hacer un daño, se ablande, actuando así hará que se avergüence de su conducta. Pero de nuevo, así como no esperamos un juicio para alguien que nos está haciendo mal, sabemos que lo va a haber, pero no decimos en nuestro corazón, no puede haber que venga el juicio, porque si no perdemos de nuevo la esencia de la palabra y de la misericordia que nos pide el Señor. Hará que se avergüence, pero no lo hacemos para que se avergüence. No lo hacemos para jactancia, porque nadie somos mejor uno que el otro, nadie es mejor uno que otro, ni otro que yo o yo que otro. Ahora, es para facilitar un arrepentimiento. Cuando nosotros estamos siendo blandos, dando bien por mal, nosotros facilitamos el arrepentimiento. Y lo que necesitamos, pero lo que necesita principalmente el Señor es el arrepentimiento, para que haya un cambio de conducta. Los cristianos no destruimos a nuestros enemigos por la violencia, sino que los convertimos por amor. Entonces nosotros vamos a tratar de recordar algunas cosas en estos pasajes para que estemos encaminados para vencer el mal con el bien. Primero, yo no soy juez, es Dios.
Él hará lo que es correcto. Génesis capítulo 18, versículo 25, anótelo. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de la tierra, o el juez de toda la tierra, no ha de hacer lo que es justo. Esta pregunta retórica tiene una respuesta ya, aunque la hacemos. Es sí. Se llama pregunta retórica cuando yo hago una pregunta y ya sé la respuesta, pero igual la hago. ¿El juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Sí, lo hace a cada rato. Segundo, como cristiano mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo. Como cristiano mi respuesta al mal no debe copiar el comportamiento del mundo, sino reflejar a Cristo. ¿Que está en quién? En mí, en nosotros. Segunda Corintios capítulo 3 versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Vamos de un nivel de gloria a otro nivel de gloria. Cuanto más crezcamos en el conocimiento íntimo de Cristo, más se revelará Cristo en nuestras vidas. Y más vamos a ser transformados a la semejanza del Señor. Ahí habla de una imagen. Recuerdan que en la época del Señor, en la época de Pablo, los espejos no eran nítidos, eran metales pulidos, muy pulidos, deformaban un poco la imagen. A la semejanza de Cristo vamos a llegar cuando estemos cara a cara. Otra cosa que debemos recordar es mantener mis ojos en Jesús me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. De nuevo, mantener mis ojos en Jesús me ayuda a saber cómo responder cuando me tratan mal. Hebreos, anote por favor, capítulo 12, versículos 2 y 3. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús perseveró para que pudiera recibir el gozo de haber cumplido la voluntad de Dios. Jesús perseveró para recibir y para tener el gozo cuando cumplía la voluntad de Cristo. Fíjese el versículo 3 que dice: así pues, y estamos hablando de Hebreos 12, versículo 3, así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia de Dios, o en obediencia a Dios. Consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores. Entonces, cuando nos tratan mal, nosotros ponemos la mirada en Jesús. Y en estos dos versículos, perseveró para tener el gozo que nos da la obediencia a Cristo. Y tuvo una disposición a sufrir también por obediencia a Cristo, por obediencia a Dios, por obediencia al Padre. Y por último, 4, Dios está observando y evaluando mis decisiones y quiere recompensarme por obedecerle. Anote por favor en Mateo capítulo 5, versículos 43a y 46. Versículo 43a: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y en el versículo 46, un poquito más abajo, dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo las personas que eran considerables detestables, que eran considerados desleales, traidores? ¿Qué recompensa tendréis? Él nos quiere recompensar. No podemos impedir que la gente haga mal o nos haga mal, pero no debemos participar con ellos en eso. Conquistamos a nuestros enemigos con bondad y paciencia, y esta es la victoria más gloriosa. Conquistamos a nuestros enemigos con bondad y paciencia. Devolver bien por mal es una de las mayores,
yo estaba pensando en esto. El poder de Cristo se manifiesta a través de nuestra debilidad o por medio de nuestra debilidad. No somos vasos frágiles y lo que nos sostiene es el poder del Señor. Y el Señor quiere que eso se manifieste, que eso se vea. El Señor quiere que renunciemos a nuestra fuerza, a nuestra habilidad, a nuestra inteligencia, a nuestras habilidades, quiere que renunciemos a aquello que nos creemos buenos o que nos creemos muy hábiles, para que se manifieste en nosotros el poder de Cristo. Él quiere eso. Por eso somos vasos frágiles, que nos quebramos fácilmente. Entonces, cuando nosotros podemos dar bien por mal, estamos manifestando, se está manifestando a través nuestro el poder de Cristo. Porque no es fácil, porque hay reacción, porque hay querer desquitarse, porque hay enojo. Que podamos en este sentido de la enseñanza que estamos recibiendo del Señor, realmente que podamos estar venciendo al mal con el bien. En el mundo afuera, porque van a decir, este es un cristiano, esta mujer es cristiana, esta mujer devuelve bien por mal. Este varón es cristiano, no lo conocía así, se congrega en la iglesia bautista acá en Alberti. Y siempre está dando una palabra de aliento, siempre está hablando del Señor. Y aparte vos le haces algo y el tipo no reacciona. Te devuelve bien, te devuelve mansedumbre por mal. Y va por ahí seguramente ese testimonio va a decir, wow, esto es un cristiano, qué bueno. Y acá adentro, en la iglesia, en la congregación, ¿no? Que podamos devolver también a veces. Hay veces que hacemos un mal sin saberlo. Hay veces que omitimos cosas y hacemos mal, pero no lo sabemos. Hay veces que no decimos algo que el otro está esperando y alguien se siente mal, pero no lo sabemos. Pasan cosas en los vínculos, hermano. Tan complejos somos y pasan cosas complejas en los vínculos y en las relaciones. Por eso el amor sincero, sin fingimiento, es ese amor que va y habla, es ese amor que aclara, es ese amor que pide una explicación para edificación. Que podamos, en estos tiempos, hace poquito empezamos el año 24, pensar en esto, como cuerpo. Creo que es importante. Y que podamos entender que es un amor que todo lo espera, que lo habla, que aclara. Y es un amor que no lucha, ¿sí? No lucha para nada, pero sí lucha por edificar. Que podamos edificar, hermanos, no sin tropiezos, No estamos hablando nunca de perfección, pero estamos hablando de una vida cristiana. Una vida cristiana que pide perdón, que se arrepiente, que cambia de conducta, que quiere edificar, que quiere estar bien. Esa es una vida cristiana, no es una vida de perfección. No es una vida de juicio al otro que dice hay que sacrificar al otro o hay que enjuiciarlo. Que podamos edificar. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, porque has traído palabra. Dios mío, nosotros te agradecemos por esta palabra que tú, Señor, has mandado escribir a hombres inspirados, Señor, por ti, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Nosotros queremos, Señor, estar edificando, queremos, Señor, estar pudiendo, Señor, gracias a ti por tu obra, nosotros devolviendo bien por mal. Sabemos que es difícil, aumentanos la fe, guíanos con tu espíritu, Dios mío, que podamos como cuerpo espiritual de tu Hijo Jesús, como iglesia, ejercer esto, ponerlo en práctica y también en el mundo, Señor, que podamos llevar este testimonio, Señor, de ser mansos y devolver, Señor, bien por mal,
Sabemos que es difícil, por eso te pedimos, Señor, que nos sostengas, te pedimos que nos abras camino, Señor. Nosotros sí queremos y vamos a tener una relación íntima contigo para que tu Espíritu nos permita dar ese fruto del Espíritu, Señor, para edificación y para dar testimonio de ti, Padre Santo, como hijos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.